seguir estudiando a Timoteo, el cual nos está dejando grandes enseñanzas, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo conducirnos, estamos aprendiendo cómo llevar el liderazgo a nuestra casa. Nos hablaba nuestro hermano Noé la semana pasada, ¿verdad? Cómo debemos de liderar nuestra casa. Este llamamiento que Pablo le está haciendo a Timoteo no era solamente para Timoteo, sino era para cada uno de nosotros. Todo lo que está diciendo, cómo le está diciendo cómo se debe de conducir Timoteo, no es nada más tú, Timoteo, a ti se te da la responsabilidad, sino que es para cada uno de nosotros. Cómo debemos nosotros ser fieles a Dios, cómo debemos nosotros conducirnos delante de Dios, cómo debemos nosotros estudiar la palabra de Dios. En esta mañana el tema se llama ejemplificar el fiel servicio cristiano. Los siervos cristianos se enseñan a través de la palabra y de sus acciones. Es no nada más aprender la palabra, es no nada más enseñar la palabra, sino nuestras acciones deben de reflejar verdaderamente a Cristo Jesús. Debemos de ser nosotros ejemplo. No nada más yo, no nada más se me llama a mí, no nada más al hermano, no nada más al pastor, no nada más a cierto tipo de personas. Para todos nosotros debemos de enseñar a través de la palabra y de las acciones. Esta de las acciones me recuerda mucho a mi hermana Rosita. Siempre les he dicho, dice, es palabra y acción. Así como la bella sencillita, así, ella es de acción. Ella es de tomar acciones más, ella habla más con sus acciones que con sus palabras. Entonces yo la admiro mucho a mis hermanas. Son personas que ejemplo a seguir. Quizás no las oiga predicar, quizás no las oiga enseñar, pero con sus acciones ellas demuestran que Cristo Jesús está en sus vidas. Entonces los siervos cristianos se enseñan a través de la palabra y de sus acciones. Dice en el resumen, ya vamos a hacer lo que mi hermano Noé hace, ¿verdad? Vamos a leer el resumen de la lección para saber de qué se va a tratar esta lección. Es importante comprender la razón por la que Dios nos ha salvado. Él nos salvó para hacernos a la imagen de Jesucristo. La imagen de su Hijo es reflejada en nuestro carácter transformado. La gente debe de ver a Jesús en nosotros. La lección que estudiaremos hoy trata de las cartas de Pablo a Timoteo y Filemón. Lo esencial de las porciones que estaremos estudiando es cómo Pablo le señala a los destinatarios de sus cartas. Sus vidas y su carácter forman parte integral del ministerio que llevan a cabo en público. La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios no pueden ser separadas de nuestra vida y prácticas. Timoteo y Filemón debían permanecer fieles a la palabra de Dios y a la vez ser ejemplo de su verdad ante los demás creyentes. No podemos estar enseñándole a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios, instruyéndolos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No podemos solamente enseñarle y nosotros apartarnos de la palabra. No podemos decirle uno o dos textos bíblicos, enseñárselos y nosotros no estar viviendo lo que la palabra dice. Ayer platicaba yo con uno de mis sobrinos, son unos padres ejemplares. Mas no se congregan de vez en cuando. Y le dije yo a mi sobrino, le dije, no es nada más el hecho de ser buenos, no es el hecho de ser que eres un padre ejemplar, un padre, ¿verdad?, de que se preocupa por sus hijos, pero también tienes que, la palabra es lo más importante, porque lo que el Señor nos habla es de que el Jesucristo es el único medio, es el único camino, no hay nada más siendo buenos. Le digo, eres buen padre, eres buen hijo, pero no basta ser buenos, sino que hay que seguir a Jesucristo. Es todo separado. A veces las acciones nos hacen olvidarnos del objetivo principal, que es nuestra devoción a Jesucristo. Entonces la importancia que tenemos que aprender es la salvación en Cristo Jesús. Él es el que nos conduce, Él es el que nos lleva a hacer esas acciones, pero no basta ser bueno. Eso fue lo que yo le dije, no basta ser bueno. Y sí, es muy buen padre, ¿verdad? Que yo lo admiro como padre. Pero vamos a ver qué le está enseñando Pablo a Timoteo en esta mañana. Cómo Timoteo tiene que ser un ejemplo ante los demás creyentes. ¿Por qué? Porque está a la cabeza.
Y todo lo que Timoteo tenía que enseñar, Timoteo iba a enseñar la palabra, Timoteo iba a predicar la palabra, iba a dirigir a esas iglesias de Éfeso. Entonces, con su ejemplo, tenía que ser ejemplo para todos ellos y no podía haber, como quien dice, falla en Timoteo. ¿Por qué? Porque él tenía que dar el ejemplo primero. Entonces, vamos a estar mirando el punto número 1. Dice, ser ejemplo para los creyentes. Primera de Timoteo 4, 9 al 13. 4, 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Qué palabra fiel es esta a la cual se está refiriendo Pablo a Timoteo? Es una secuencia de lo que nuestro hermano Noé estuvo enseñando la semana pasada. Palabra fiel es esta, es la palabra de la piedad. O sea, está así, es una secuencia, es una de lo que está diciendo, palabra fiel. Esta palabra fiel tiene que ser, es confiable, es una palabra digna de ser recibida por todos, dice, ¿verdad? Dice su palabra, es una palabra, hermanos, fiel, palabra fiel. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué le estaba enseñando? Entonces tenemos que regresarnos al versículo 8, que nuestro hermano Noé ya lo expuso la semana pasada. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, ¿cuál es la palabra que está remarcando? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que la piedad es lo que nos debe de guiar a nosotros, es lo que debe de imperar en mi vida, la piedad. El Señor Jesucristo, Él tuvo piedad y tuvo compasión. Usted sabe que la piedad es tener misericordia y tener compasión. Entonces, Él tuvo compasión, dice que miraba a aquellas personas como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. Entonces, es lo que viene Pablo a enseñarle a Timoteo, que lo que debe de imperar en su vida es la piedad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Debemos de nosotros ser personas piadosas. Y mire lo que dice la piedad. Dice la piedad, la piedad dice, es una virtud que inspira por el amor a Dios. Por amor a Dios nos debe de inspirar esa piedad, esa misericordia. Dice, una tierna devoción a las cosas santas y por amor al prójimo. Una devoción a quien primeramente, a nuestro Dios todopoderoso y luego a nuestro prójimo. Así debemos nosotros de dirigirnos primeramente a Él y ver por el prójimo. Y lo vamos a entender un poquito más y nos vamos a Zacarías 7, 9 y 10. Dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces tenemos que ser genuinos y el amor debe de habitar en nosotros para tener esa compasión, para tener ese amor para con los demás, para nosotros acordarnos de la viuda, del huérfano, del extranjero, del pobre, del menesteroso y tener ese amor, eso que sale de adentro. Eso que nos mueve, solamente el amor y el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a mover a compasión, no a obras, no por obras, sino consecuencia de que Dios está en mi vida, es lo que me mueve a la piedad y a la compasión. Eso es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, que la piedad, acuérdate, ejercítate en la piedad. Ejercítate. Entonces nuestro hermano Noé hablaba de mi cuñado, cómo él hace ejercicio, pero también vamos a ver nosotros cómo el atleta se prepara, se disciplina, se ejercita, se sacrifica mucho. Es un trabajo extenuante, el que hace un ejercicio extenuante por llegar a la meta, ya bien sea el corredor, el que nada, ellos tienen que ejercitarse y llevar una disciplina hasta alimentaria. Un régimen bien estricto de ejercicio, un régimen de alimentación.
Y entonces, y practicar hasta el sufrimiento. No crea que el que hace ejercicios le encanta tanto hacer ejercicio, sufre, duele. Yo no sé, yo cuando camino unas 2 millas, al día siguiente mis piernas se hacen duras, porque como no estoy ejercitada, entonces es doloroso el ejercicio. Pero el sufrimiento que ellos sufren, ¿verdad? Lo que ellos están sufriendo es para lograr un objetivo, para lograr una meta, para lograr un premio. Pero dice, para poco aprovecha. Usted vaya, ya gané el trofeo, tengo mi medalla de oro o de plata, ¿verdad? ¿Y para qué provecho tiene para su vida espiritual? Ahí está la medalla. Quizás sea reconocido por un tiempo, ¿verdad? De que esta persona ganó las Olimpiadas. Después a la gente se le olvida. ¿Para qué aprovecha el ejercicio? Dice, para poco. No es que no sea provechoso, para poco aprovecha. Pero dice, el que se ejercita en la piedad, ese trae gran contentamiento y trae un gran premio, el premio supremo, ¿verdad? Que es la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que hacer, por eso le dice Pablo a Timoteo, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Entonces sufrimos oprobios, sufrimos que se nos menosprecie, sufrimos que se nos catalogue como moralistas, sufrimos que nos diga que tenemos nosotros sentimientos de odio, ¿verdad? Sufrimos que se nos diga fanáticos, sufrimos todas estas consecuencias, pero todo por amor a Dios y por amor a la humanidad. Entonces eso es lo que está diciéndole Pablo, ¿verdad? Que a Timoteo, ejercítate en la piedad. La piedad trae gran contentamiento. Es lo mejor. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando usted se compadece de alguien, cuando usted ayuda a alguien, cuando está ejercitándose en la piedad, cuando visita a alguien, cuando le da a alguien, eso trae un gran contentamiento, un gran gozo. Dice la Biblia, ¿verdad? En 1 de Timoteo 6:6 dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Entonces eso es lo que le está diciendo. Esta es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La piedad, ejercítate en la piedad, porque eso es lo que sí trae provecho. La piedad ejercitada, la piedad que produce, ¿verdad? El Espíritu Santo, la piedad que produce Dios en nuestra vida es lo que trae gran contentamiento, y no nada más para esta vida presente, sino dice que también para la vida venidera. Entonces para estamos preparándonos desde aquí, nos vamos preparando. ¿Para qué? Para el día que lleguemos a su presencia, estemos listos y se nos ha dicho, ¿verdad? Es difícil porque duele. Ejercitarse en la piedad tiene uno que sufrir y tiene uno que esforzarse, pero a veces queremos vivir una vida de comodidad y no sacrificar nada, mi yo. Vivimos en una vida egocéntrica que pues mejor muéstrame tu piedad hacia mí, ¿verdad? En lugar de nosotros mostrar la piedad hacia los demás. A veces queremos que sean piadosos y misericordiosos con nosotros, pero nosotros tenemos que ejercitarnos, no pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Entonces ese es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Dice, al igual que los atletas, esfuérzate, disciplínate voluntariamente y sufre voluntariamente por amor a Dios y por amor a aquellos que tú estás dirigiendo. Entonces le dice que el servicio a Dios espera, ¿verdad? Que haya oprobio, pero dice, apóyate ¿en quién? En el Dios viviente. O sea, si nosotros estamos, Pablo está en esa situación donde Pablo está en prisiones, Pablo está sufriendo, ¿verdad? Pero le dice él, lo que le da fuerzas a Pablo es pensar que en el Dios que él sirve es un Dios que vive por los siglos y de los siglos. Es un Dios que vive, es un Dios que reina, es un Dios que oye, es un Dios que ve, es un Dios que se compadece, es un Dios que tiene misericordia. No es un Dios hecho de manos, sino es el Dios, el creador de todo el universo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, en el Dios viviente,
Miren, primera de Samuel 17:26, vemos algo que dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Porque el Dios al que servimos, eso es lo que nos debe de dar fuerza para seguir en ese camino de oprobio, en ese camino de sufrimiento, saber que servimos al Dios vivo, a un Dios de poder, no a cualquier Dios, sino servimos al Dios todopoderoso. En segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces Él es el que habita en nosotros, el que nos da fuerza, el que nos fortalece. Yo miraba una película y se la recomiendo, se llama la de Policarpo. La vida de Policarpo. Esta persona decía, él tenía esa pasión por predicar la palabra de Dios y no le importaba que estaba siendo acusado y acosado por el gobierno romano. Y él decía: ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve a hacer esto? El Dios al cual sirvo, el Señor Jesucristo, decía él. Y él predicaba en contra de la corriente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Predicarle en contra de esta moralidad que va en decadencia. Debemos de pararnos firmes. Y le decía a uno de sus discípulos en esta película, le dice: no tienes miedo, Policarpo. Él era líder de esa iglesia de Éfeso. No tienes miedo. Y había sido Policarpo un discípulo de Juan el predicador, Juan el evangelista. Y le dice: no tienes miedo. Dice: ¿por qué hablo yo del amor de Cristo? ¿Por qué crees que yo hablo del Dios vivo? Dice: el amor de Dios debe de imperar en mí. El amor de Dios es el que me mueve a hacer lo que yo hago, decía él. El amor de Dios, y hablaba del amor, y no nada más hablaba del amor, sino que se compadecía y compraba esclavos. Los compraba y los adoctrinaba y les enseñaba el camino de Jesucristo. Es lo que estaba haciendo Policarpo en esta película. Y entonces le dice: no tienes temor, le decía. Dice: el perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces, cuando practicamos la piedad, cuando somos compasivos, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda que hagamos, no debe de haber temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, la piedad nos mueve a amor, nos mueve a compasión. Entonces se está ejercitando la piedad. Y es lo que le dijo: van a venir sufrimientos, pero como que los vas a desechar. Incluso cuando uno de los discípulos de este personaje, no de personaje porque fue real, es de la vida real, Policarpo. Entonces dice que uno de los discípulos le dijeron que iba a ser entregado a los leones. Vio en ese momento la fortaleza vino de Dios. Sabía que había temor, pero se acordó de las palabras que Policarpo le había dicho: el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y fue devorado, pero no tuvo temor, no tuvo miedo. Así es de que, ¿cuál es el temor que tenemos nosotros? Si el perfecto amor, si practicamos la piedad, si practicamos, estamos contentos con lo que hacemos, no tenemos que tener ningún temor de hablar de Jesucristo en medio de un mundo que va con una moralidad en decadencia casi total, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Entonces vemos, ¿verdad?, que tenía que fortalecerse Timoteo en el Dios viviente, dice, y en el Salvador de todos los hombres. O sea, eso es lo que le daba fortaleza. En eso te debes de fortalecer. En eso me he fortalecido yo, le estaba diciendo Pablo a Timoteo. En eso me he fortalecido yo, en el Dios viviente, porque al Dios que yo predico, al Dios que yo sirvo, es un Dios vivo, es un Dios de poder y es el Salvador de la humanidad. Es el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces esta afirmación dice: es lo que fortalecían a Pablo, es lo que fortalecía a Timoteo. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo: manda que se ejerciten en la piedad, que aunque estemos en un mundo, aunque estén los sufrimientos que tú tengas, los padecimientos que tú tengas, le dice: tú fortalécete
en el Dios viviente. Fortalécete en el Dios, el Salvador de toda la humanidad. Y ejercítate en la piedad. Y eso te va a traer fortaleza. Cuando miramos por los demás, nos olvidamos hasta de los achaques. Pero cuando estamos nosotros pensando en nosotros, ay, ya me duele aquí, ya me duele acá, ya me duele, oiga, ya no hallamos ni dónde encontrar. Y encontramos. Pero cuando estamos ocupados, ejercitándose en la compasión y pensando en los demás, se olvida de los dolores. A mí me pasa con mi niña, yo nomás se va la niña, ay, termino de la espalda toda cansada, pero ya nomás la miro y ya se me olvida porque sé que tengo otro día ocupado. Se me olvida hasta el dolor, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercitarnos en la piedad, como le está diciendo Pablo. Esto manda y enseña. Y eso nos manda, esta misma carta es para nosotros. Nos está enseñando que nos ejercitemos en la piedad y que esto trae gran contentamiento y trae gran gozo cuando nosotros somos compasivos para con los demás. Entonces este es el punto número 1, ¿verdad? Que está hablando Pablo. Entonces dice Pablo, Timoteo se enfrentaría a falsas doctrinas, se enfrentaría a situaciones adversas, se enfrentaría a persecución, pero tenía que ampararse sobre esto que le estaba enseñando Pablo. Cuidando nuestra conducta y ministerio, primera de Timoteo 4, 12, 13. Dice la palabra de Dios, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Parece ser que Timoteo tendría alrededor de unos 30 años, por ahí entre 30 y 40 años, relativamente joven, ¿verdad? Y había, pues en la congregación había gente más mayor, pero Timoteo había aprendido, tenía una madurez espiritual. Él tenía esa madurez porque había aprendido de un gran maestro. Había andado con Pablo en esos viajes misioneros. Entonces tenía esa madurez espiritual. Tenía una fe no fingida, ¿verdad? Que había aprendido de su madre y de su abuela. Y entonces, amaba a Dios de todo su corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole aquí Pablo? Tienes que ser un ejemplo para los creyentes. Tienes que ser un ejemplo. Si estamos enseñando, si estamos nosotros, como dijo mi hermano Noé, cada uno líder en su casa, tiene que enseñar con su ejemplo. No podemos enseñar solamente teóricamente, no podemos solamente darles el conocimiento a nuestros hijos, sino ser ejemplo. Le digo yo, le comentaba con esta persona y le digo, dice que es muy difícil, ¿verdad? Seguir a Dios y asemejarnos a Jesucristo. Le digo, es difícil, es un camino estrecho, es un camino angosto. Le dije, pero a veces, ¿sabes qué? Le dije, vamos en ese caminar y no podemos retroceder, tenemos que seguir adelante hacia el supremo, ¿verdad? Hacia el blanco supremo, hacia el blanco que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Hacia ese blanco tenemos que dirigirnos con errores. Seguimos teniendo errores porque somos seres humanos. Le digo, pero tenemos que caminar hacia adelante y enseñar con el ejemplo. A veces no tenemos ni qué hablar. El ejemplo que nosotros demos, mi vida, cómo me conduzco. Dice, sé un ejemplo en palabra y en acción, ¿verdad? Pero a veces cómo nos conducimos dice más que 1000 palabras. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo se está manifestando Jesucristo en tu vida? ¿Cómo te estás asemejando a Jesucristo? Y le dice aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí podemos tener jóvenes maduros espiritualmente. Y yo sé que los hay. Sé que hay personas maduras que son jóvenes y que tienen una madurez que más que otros que somos ya ancianos. Ay, perdón, no, todavía no. Ancianos no, ves que dicen que a los 65 años ya uno, no, es mentira. Es mentira, pero le digo yo, entonces hay jóvenes que pueden tener esa madurez espiritual. Y es lo que le estaba diciendo, ninguno tenga en poca tu juventud. Van a tratar de buscar errores en ti, Timoteo. Y sabía Pablo que un joven está muy propenso a ser arrastrado.
si no se afirmaba bien en Jesucristo, si no buscaba, si no avivaba el fuego del Espíritu Santo, si no se avivaba ese fuego, un joven es vulnerable a los errores de la juventud. Pero Pablo le está diciendo, pero nadie te intimide, Timoteo. Nadie tenga en poco a tu juventud, porque tú has aprendido y tú te has sabido conducir. Tú sabes, ¿verdad? Lo que has aprendido, ¿verdad? Lo que aprendiste de mí. Entonces Pablo le está mostrando ese camino de que no tenga miedo de predicarle, de dirigir esas iglesias en Éfeso. No tengas miedo, aunque hay gente más grande, quizás ya líderes, que haya ancianos que ya sean liderando las iglesias. No tengas miedo de que vayan a creer que tú, porque eres joven, no puedes dirigirlos a ellos. Entonces, sino sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo para los creyentes. Cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo en nuestra casa. Cada uno de nosotros debemos ser ejemplo también en la iglesia. Cada uno de nosotros somos líderes en el trabajo. También usted debe de liderar en el trabajo lo espiritual. Lo espiritual, ¿por qué? Porque deben de ver el ejemplo en nuestra vida. Debemos de ser ejemplo, y como le digo, a veces no tenemos ni qué hablar. Pero si Jesucristo está manifestado en usted, está dirigiéndose por la compasión, por la misericordia, por la piedad, entonces ahí está Cristo en nuestra vida. Entonces dice, sé ejemplo en palabra. O sea, sí tiene que haber palabra, tiene que haber conocimiento, ¿verdad? Tiene que haber palabra de Dios. Sé ejemplo en lo que dices. Fíjate, cuídate del lenguaje que estás usando. Cuídate de ese lenguaje, o sea, ¿qué vamos a hablar? Dice, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar y esto hablar también. No podemos ser nosotros creyentes, creyendo que somos creyentes y andar diciendo majaderías o andar diciendo doble sentido, chistes de doble sentido, o andar hablando, albureando. Nosotros tenemos que ser, dice, sé ejemplo en palabra. Significa que lo que decía debía ser consistente. Es en lo que se dice. En lo que decía debía de manifestar el carácter de Cristo. O sea, yo muchas veces me lo pongo de ejemplo. Esto le agradará a Dios, lo que yo dije, porque nosotros cuando hablamos algo que no es agradable delante de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos hace pensar. Oye, yo digo, miren hermanos, yo a veces aquí vengo y uso palabras que usamos nosotros, la regamos. Por eso le digo, o sea, así hermanos. Entonces tenemos que ser consistentes en lo que decimos, pero también en cómo nos conducimos. Sé ejemplo en conducta. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo está dirigida nuestra vida? Se refiere a la manera en que vivimos. Debemos de ser un ejemplo piadoso para todos. No nada más ser ejemplo piadoso aquí en la iglesia, sino afuera, en el trabajo, donde nos estemos conduciendo. Ser ejemplo en qué? En palabra, en conducta. Ser un ejemplo en amor. Deberíamos de amar, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros. Ese mandamiento nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces en amor, y no nada más en amor a los hermanos, no nada más amor a la familia, es más en amor a aquellos que nos aborrecen. Tenemos que amarlos y orar por ellos. Eso es en lo que se debería de conducir Timoteo. Tenía que tener un dominio propio, un autocontrol, que nada lo irritara, que nada viniera y perturbara su vida espiritual. Un ejemplo en espíritu. La actitud que mostramos tiene que ser espiritual, o sea, lo que hay dentro del corazón sale, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que vamos a hablar, palabras de bendición, palabras que edifiquen. Entonces, sea un ejemplo en espíritu, ejemplo en fe. O sea, ¿qué es un ejemplo en fe? A la fe o fidelidad que le tenemos a Dios. O sea, se está manifestando la fe en nuestras vidas. Tenemos fe, somos fieles a Dios. ¿O solamente hablamos y no hacemos? Solamente somos
habladores de la palabra y no hacedores de la palabra. Se muestra la fidelidad de nosotros. Entonces, esto debe ser ejemplo para nuestra casa también. La fidelidad a Dios, que nada nos detenga. No cualquier cosa nos va a detener de venir a adorar al que merece toda la honra y toda la gloria. ¿Cuál es la fidelidad nuestra para con Dios? Entonces eso es lo que le está diciendo. Tú tienes que ser ejemplo, Timoteo, pero no nada más se la dejo a Timoteo. Tú tienes que ser ejemplo para que los que te están escuchando aprendan de ti. Los estás discipulando para que ellos hagan las mismas cosas. No nada más para él. Ejemplo en pureza. Él tenía que vivir una vida moral pura. Vemos nosotros que la moral, como les decía ahorita, la moral aquí en este país está acá, está abajo. Me decía, anoche platicaba con este sobrino, ¿verdad? Y dice, ¿cómo ves? Dice, escuchaban una música no agradable a los ojos nuestros, a los oídos nuestros. Dice, ¿cómo ves si la nueva generación, cuando le pregunten, cántame una canción, van a cantar lo que está en esta generación ahorita? Aquellos que son del mundo, dice, ¿cómo ves tú, tía? Dice, que vayan a cantar esto cuando le diga, cántame una canción. Nosotros le cantamos, ala, ruru, niño, y que le vayan a cantar uno de estos cantos. ¿Qué moralidad está enseñando el mundo ahorita? ¿Qué son las canciones que están imperando ahorita? Yo no sé si usted las habrá escuchado, pero son aberraciones. Son canciones, hermanos, que en nada glorifican a Dios. Es más, denigran a la mujer y denigran al hombre. Es una degeneración tremenda. Entonces, ¿verdad? Sé ejemplo en pureza. Fíjese, la pureza se manifestaba sexualmente. O sea, estaba en Éfeso, donde había una impureza, ¿verdad? Sexual, una inmoralidad sexual ahí en Éfeso. Tú tienes que guardar tu testimonio. Tienes que guardarte, y como tú te estoy enseñando a ti, tú tienes que enseñarles a ellos también que sean maridos de una sola mujer. Entonces, en pureza también tienes que ser ejemplo. Y eso también tenemos que hacerlo en la casa. En pureza sexual debemos de vivir nosotros. Entonces, eso, ejemplo de pureza, que no haya tenía que conducirse con una conducta moral bien firme y bien establecida, como se lo había enseñado Pablo a Timoteo. Entonces, ocúpate también en la lectura, le dice. ¿En la lectura de qué? De la palabra de Dios. Ocúpate, esto debe ser esencial para nuestra vida, ¿verdad? Él se tenía que ejercitar, ¿verdad? En la piedad. Tenía que ser un ejemplo, ¿verdad? Moral para todos los que lo estaban mirando. Un ejemplo para los creyentes, pero también se tenía que ejercitar en la lectura de la palabra. Es un ejercicio, es una disciplina que tenemos nosotros que aprender a ejercitarnos, a leer la palabra de Dios, porque es la que nos edifica, es la que nos da vida a la palabra. La palabra de Dios son espíritu y es vida, ¿verdad? Entonces, ocúpate de la lectura, y quizás no nada más de la lectura devocional que él tenía, sino también en ese entonces no había Biblias como tenemos ahora, sino que él tenía que leer públicamente los escritos que había para ese entonces, tenía que leérselos a la congregación. Entonces, quizás lo que les estaba enseñando en esa lectura era acerca de los apóstoles, los escritos de los apóstoles o los testimonios de los apóstoles. Entonces, vemos el mismo testimonio que él estaba recibiendo de Pablo, la enseñanza que Pablo le estaba dando, todo lo que fuera sana doctrina, todo lo que edificara, todo lo que fuera bueno, ¿verdad? Agradable delante de los ojos de Dios, es en lo que se debería de ocupar Timoteo. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. ¿Qué era la exhortación? Era hablar la palabra, una palabra de verdad. Yo me he gozado en estos últimos sermones de nuestro pastor. Está hablando palabra y palabra de exhortación en contra del pecado. O sea, eso es lo que hace, es esa espada que penetra, es esa espada que nos redarguye.
Es esa espada de doble filo que debe de penetrar a nuestro ser. Es la única que trae vida. Es la única que nos puede hacer pensar y razonar. Y Timoteo tenía que ocuparse en la exhortación de decirles, eso es pecado, eso está mal. Entonces tenía que preparar un sermón. Ahorita se le llama sermón. La exhortación es un sermón. Pero esa palabra que nuestro pastor está predicando, hermanos, la hemos saboreado. Es un deleite saborear esa palabra que Él nos ha estado dando. Y viene y hace el efecto para la cual es enviada. Si no ha estado usted presente, escuche estos últimos sermones que nuestro pastor nos ha dado. Son vida, vida. Ocúpate en la enseñanza. Tenía que enseñar las escrituras, Timoteo, a esa congregación. Tenía que enseñarle y enseñarlo de una manera pública. ¿Por qué? Porque ellos no tenían acceso, hermanos, a ningún libro, a ningún pergamino, a ningún escrito. Entonces Pablo tenía que discipularlos, tenía que enseñarlos. Gracias a Dios que usted y yo tenemos todo esto. Pero estos son ejemplos, son lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esto es lo que debemos de hacer nosotros en nuestra casa. Ocúpate en la lectura, exhorta a tu familia, a tus hijos. Ocúpate en la enseñanza, enséñalos, pero practica lo que enseñas. No nada más quieras enseñarlos o corregirlos con la palabra y tú sigas haciendo lo mismo, pues no tiene ningún efecto, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que permanecer nosotros fieles a la palabra de Dios. Tenemos, no importando el precio, porque dice Pablo que él estaba sufriendo oprobio, estaba sufriendo ese sufrimiento. Como le digo, nosotros vamos por un camino angosto, no vamos por ese camino ancho y espacioso. Y si usted se la pasa así de confort y comodidad, ese es el camino ancho, hermanos. El camino angosto, esto trae enseñanza para mi vida. No crea que yo vengo a decir que yo soy perfecta. Viene a mi vida primero a decirme, tienes que sacrificar esa comodidad, tienes que sacrificar la verdad, tienes que ejercitarte en la piedad, tienes que ser ejemplo, tienes que enseñar, tienes que exhortar. Tengo que ocuparme en la lectura. Esa me enseña a mí cómo debe ser, cómo me debo de conducir. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que conducirte de esta manera. Ya no soy tan joven, ¿verdad? Pero aún así, a él le dijo, nadie tenga en poco tu juventud, joven, nadie tenga en poco tu juventud. Si Dios te ha llamado, adelante, porque muchos jóvenes tienen esa madurez espiritual. Así es de que adelante, hermanos. Sufrimiento, diálogo y enseñanza. Pablo, ¿verdad? Va a enseñarle todavía a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 11 y 13. 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo está en ese proceso, está como, mire, está en la vida terrenal, pero está así a un puntito de ser ejecutado. Pablo ya está a punto de ser llevado, ¿verdad?, a ser ejecutado. En la segunda carta de Timoteo se cree que ya Pablo en este proceso ya está a punto de morir. Entonces le está diciendo qué es lo que lo ha sostenido a Pablo. ¿Qué es lo que le ha sostenido? Pablo tenía ese temor, Pablo tenía ese sufrimiento, o sea, se sufre. No crea que estaban cantando cuando estaban Pablo y Silas en los sótanos, ¿verdad? De que estaban cantando, estaban con grilletes y todo. Tenían el gozo del Señor, pero no crea que no estaban sufriendo. Sí les dolía tener amarradas sus manos, le dolía tener los pies amarrados, sí les dolía, pero ¿qué era lo que los estaba sosteniendo? Es el momento en el que Pablo dice, ya voy a ser ejecutado, ¿verdad? Pero sin embargo dice, palabra fiel es esta, dice, si somos muertos, con Él también viviremos.
viviremos con Él. Pablo tenía esta certeza de que no importaba el sufrimiento que iba a pasar, no importaba el oprobio que estaba sufriendo, sabía que al momento de morir, ¿qué dijo Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo, a pesar del sufrimiento, a pesar del oprobio, le dice a Timoteo, porque si somos muertos, con Él también viviremos con Él. O sea, si mueres, dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Pablo a Timoteo? Para que se afirme Timoteo, para que no tenga ningún temor, para que prosiga adelante, para que continúe adelante y que nada le impida ser ese líder, ese nuevo Pablo. Porque si Pablo lo instruyó como discípulo, Pablo quería que siguiera las huellas de él. Dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, decía Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo le está enseñando qué era lo que había sostenido a Pablo. Esto mismo te va a sostener a ti, Timoteo. Si sufrimos, también, fíjese, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto se presenta para la vida presente. Nosotros morimos al momento de que aceptamos a Jesucristo, morimos a nuestro yo. Y cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con Él y resucitamos a una nueva vida en Él. Le dijo Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, para nacer, ¿qué tiene que hacer? Primero, morir. Entonces morimos, ¿verdad? Al viejo yo. Y resucitamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos renacido y entonces morimos, en el bautismo morimos y nos levantamos como nuevas criaturas. Eso debe de ser en nuestra vida, mas no sé si verdad sea, ¿verdad? Dice, ¿qué decimos cuando somos bautizados? Soy bautizado como manda el Señor, ¿verdad? Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Así le decimos, pero a veces que le decimos, ay, déjame saborear un poquito el mundo, ¿verdad? Entonces debemos de morir y resucitar a una nueva criatura. Pero hay veces que saboreamos el mundo, hermanos. Hay veces y no debe de ser así, porque hemos muerto al mundo. Hemos muerto al viejo yo y hemos renacido nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces somos muertos con Él, viviremos también con Él. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos muertos con Él. Y no nada más es eso, hermanos. No nada más es en esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, sino también en esa vida venidera que tenemos, esa vida eterna que vamos a tener con Él. Él fue a prepararnos una morada celestial. Entonces esperamos nosotros que inmediatamente que muramos vamos a estar en su presencia. Esto tenía que fortalecer a Timoteo a seguir adelante, a no detenerse, a ejercitarse, a caminar este camino angosto. Entonces dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos también Él nos negará. Si sufrimos, hermanos, no hay sufrimiento, hermano, que no valga la pena. Sufrimiento, estamos pasando en un mundo, dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo que nos inquieta, hay algo que por lo cual rogamos al Señor, estamos pidiéndole al Señor quizás salud, quizás sea salvación, quizás sea llenura de su Espíritu. Tenemos algo que nos acongoja, pero sabemos que en Cristo Jesús hay respuesta y hay fortaleza. Él nos fortalece. Quizás la pérdida de un ser querido, ¿verdad? También estamos sufriendo, pero la fortaleza viene de Dios. Si sufrimos, dice, reinaremos con Él, aunque estemos sufriendo en esta vida. Él nos fortalece, Él nos da paz, Él nos da gozo. Y en la vida venidera reinaremos con Él.
Pero si le negamos, Él nos negará también a nosotros. Si le negamos, Él nos negará a nosotros, hermanos. No es de que digamos, Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, es mentira. Tenemos que ver el anterior, hermanos. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque su palabra es fiel. Pero es un Dios de justicia también. Si yo le niego a cualquiera que me negare, ¿verdad? Yo también le voy a negar, dijo Jesucristo. Cualquiera que me niegue, yo le negaré en el día postrero. Entonces, no es de que él permanece fiel a su palabra. Lo que está escrito, está escrito. Y Él no es, no hay en Él variación. Él es fiel. Entonces, vale la pena morir, o sea, servirle a Él, porque Él es genuino, Él es verdadero. En Él no hay sombra de variación. Entonces, hermanos, tenemos que en Efesios 2, 5, 7 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos condenados nosotros los que hemos creído en Él, viviremos con Él, reinaremos con Él, no importando las circunstancias. Hay sufrimientos, hay gente que sufre más que otros, pero el Señor nos enseña a través del sufrimiento a confiar en Él, a agarrarnos de Él, a esperar en Él, a saber que en un momento Él se manifestará en mi vida, a saber que si muero, muero con Él, a saber que si vivo, vivo con Él. Eso es lo que me debe de alentar a seguir adelante y no renegar de lo que estamos sufriendo, no renegar del padecimiento que estoy sufriendo. ¿Por qué? Sino debo de decir, Timoteo iba a ser perseguido, Timoteo iba a ser, en mal, les iban a quitar el trabajo a todos los cristianos, iban a ser perseguidos, iban a ser azotados, iban a ser blasfemados, vituperiados, pero lo que le tenía que sostener era agarrarse y afirmarse en Jesucristo. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos levanta. Entonces, si fuéramos infieles, hermanos, Él permanece fiel. Pero en Mateo 10:33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Así es de que no diga, no, aunque yo me aparte, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Él sí permanece fiel, pero es un Dios de justicia, es un Dios justo y ejerce su justicia en nuestra vida y nos disciplina cuando hacemos lo que no le agrada. Entonces es un Dios fiel a su palabra. Entonces Él no puede ir en contra de su palabra. Y si vemos que decimos nosotros, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sí podemos ver un ejemplo de amor y de misericordia y de compasión cuando se arrepintió de llevar ese mal que iba a ir sobre Nínive, ¿verdad? No llegó ese mal porque la gente se arrepintió delante de Él. Él busca un corazón humilde, un corazón humillado delante de Él. Eso es lo que Él permanece fiel a su palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si esta tierra se arrepintiere, si esta nación se arrepintiere y volvieren a los principios bíblicos, el Señor no traería el mal que se espera sobre esta nación. Me gozo con lo que está sucediendo en Luisiana, lo que está sucediendo ahora en Oklahoma. Está el gobernador diciendo que quiere que la Biblia vuelva a ser un libro que esté en las escuelas públicas. Gloria a Dios por lo que se está haciendo. Gloria a Dios porque los mandamientos se están mandando también. Hermanos, tiene que haber el temor de Dios en la vida de nuestros hijos. Eso es lo único que nos detiene a pecar contra Él. Entonces, ¿verdad? Él es fiel y Él tiene ya establecido lo que
ya sabemos lo que va a pasar cuando la nación se vuelva en contra de él. Viene juicio sobre la nación. Pero si el pueblo se arrepintiere, él evitaría ese juicio. Pero tiene que arrepentirse el pueblo, ¿verdad? Y dice su palabra, también fiel a la palabra de Dios. Recuérdales esto, exhortándoles segunda de Timoteo 2, 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Recuérdales esto, exhórtales. Había tal filosofía, tal palabra hueca, tal disensión que había dentro de la iglesia. Recuérdales que no se ocupen en esto, que se ocupen en ejercitar la piedad, que sean ejemplo de los demás creyentes, que no sean estorbo. Porque mejor les sería amarrarse a cualquiera que sea de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Mejor amárrese una piedra de molino y aviéntese a lo profundo del mar. Entonces que no se ocupen en esa palabrería. Estamos en esos tiempos ahorita. Estamos en esos tiempos de Timoteo, donde iba a haber persecución, donde iba a haber ejecuciones, ¿verdad? Entonces estamos viviendo nosotros también esos tiempos. No tenemos que ocuparnos en vanas palabras, en filosofías huecas, sino en lo que es verdadero, en lo que es la palabra de Dios. Exhórtales. Y eso es lo que se nos ha estado exhortando en esta iglesia. Se nos ha estado exhortando a que vivamos la palabra, a que leamos la palabra, a que seamos compasivos, a que ejercitemos la piedad. Entonces aquí le está diciendo, ¿verdad? Que esas palabras, hermanos, sin sentido, disputas que había ahí. Y esto, hermanos, a veces quizás no sean palabras huecas, pero sí hemos visto muchas iglesias que traen entretenimiento a la iglesia, y todo esto aparta de la verdad fundamental que debe de imperar en la iglesia, que es la palabra de Dios. Hay muchas veces que llevan shows, llevan entretenimiento, danzarines, ¿verdad? Que todo alaba y glorifica a Dios, pero a veces nos enfocamos más en el entretenimiento que en lo que edifica, que es la palabra pura y verdadera. Recuérdales esto, que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que vienen siendo estorbo para aquellos que la oyen. Entonces, y sabemos que lo que se tenía que predicar, que era la palabra. La palabra, ¿por qué? Porque dice que tenían que ellos ser ejercitados también en la fe. ¿Y cómo iba a venir la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que tenían que ocuparse, en la palabra, no en vanas palabrerías, no en filosofías huecas, no en contiendas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenía que ocuparse Timoteo con diligencia, o sea, bien disciplinado, esforzándose, trabajando duro y con mucho cuidado para resistir y para enseñar la palabra de Dios. Preséntate como un obrero aprobado. Usted sabe, un examen, ¿verdad? Y yo sé, y lo he dicho muchas veces, un examen, o sea, aprueba o reprueba. Debería de ser esto motivo para nosotros hacernos un autoexamen y decir, delante de Dios, si me presento delante de Dios, ¿estaría aprobado o sería reprobado? Todo esto que le dijo Pablo, cómo debería de conducirse en piedad, en pureza, en fe, en espíritu, en la lectura, en la exhortación. Todo eso nos debe inspirar a nosotros decir, ¿apruebo yo todo esto? ¿Me estoy ejercitando en todo esto? ¿Estoy practicando? ¿Estoy siendo hacedor de la palabra? ¿Estoy enseñando con mi ejemplo? ¿Estoy siendo ejemplo para los demás o estoy siendo de estorbo para los demás? ¿Cómo está mi vida? Entonces le dice, preséntate a Dios como aprobado. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos y vamos a ser examinados delante del tribunal de Cristo para saber si somos aprobados o somos reprobados. Pero aquí Pablo le está enseñando todo esto y Timoteo tiene que ver que si esas características están en su vida, entonces está siendo aprobado, está siguiendo los pasos del maestro.
Pablo seguía los pasos de Jesucristo. Timoteo está siguiendo los pasos de Pablo, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, hermanos, tiene que ser interpretada, tiene que ser leída, tiene que ser escudriñada, tiene que ser bien interpretada. ¿Y de qué manera, como decía mi hermano Noé, de qué manera la vamos a interpretar bien? Orando, leyendo la palabra y pidiéndole al inspirador de la palabra que nos ayude a interpretarla para poderla nosotros enseñar bien y trazar bien la palabra y usar bien la palabra de verdad. Y usted sabe que la palabra de verdad, esa palabra es la que edifica, es la palabra que exhorta, es la palabra que cambia, es la palabra que transforma nuestra vida. Si decimos cualquier otra palabra y no edifica, sino que daña, no es una buena interpretación. La palabra de Dios, toda esa palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que debemos de ver. La palabra de verdad, ¿de qué manera la está interpretando? Mucha gente la ha usado mal, hay maneras de usarla mal. Usan mal la palabra, la usan para su propia conveniencia, la usan para su propio criterio, para autojustificarse. Pero nosotros tenemos que ver que me edifica a mí y edifica a los que están alrededor de mí. No nada más me beneficia a mí y me beneficio de todos los que tengo oyéndome, ¿verdad? Es para edificación mutua para todos, usar bien la palabra. Timoteo tenía que trazar bien la palabra como un obrero que no tuviera nada de qué avergonzarse. Tenía que llevar una conducta intachable. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo a Timoteo. Usa bien la palabra. Me copié un escrito de Spurgeon, es un gran predicador, 1800 parece que fue este gran predicador. Las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar y herir y matar. Y la palabra de Dios es para penetrar el corazón del hombre, eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. Eso es lo que hace la palabra, sino que penetra el corazón del hombre y elimina el pecado en mi vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando se traza bien la palabra, es la que penetra a lo profundo de mi ser y cambia y transforma nuestras vidas. Para eso es la palabra. Traza bien la palabra de verdad, le dijo Pablo a Timoteo. Úsala bien. No vas a interpretar lo que tú quieres interpretar. La palabra de Dios se interpreta por sí sola cuando el Espíritu Santo te dirige y te enseña. Porque el Señor Jesucristo dijo, Él les enseñará y les recordará todo cuanto yo os he dicho. Eso es lo que hace cuando usted estudia la palabra. Me dice, no la entiendo, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender la palabra, porque es la que nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que me ayuda a entender la palabra. Entonces, hermanos, comprometiéndose al discipulado de otros creyentes, otro de los puntos que tenemos, el llamamiento de Pablo a Onésimo. Ahora nos vamos a ver Filipenses 1, 8 al 11. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, ahora a ti y a mí nos es útil, ¿verdad? Pablo está haciendo aquí, hermanos, esa conexión que hay
está enseñándole a Filemón a que se conduzca de una manera piadosa. Le está diciendo a Filemón, yo te podría mandar porque tenía autoridad. Él se le debía a Pablo de que perdonara a Onésimo. Mas sin embargo le está haciendo un ruego, le está haciendo una súplica, le está diciendo, ¿verdad? Te ruego por amor que te compadezcas de Onésimo. En un tiempo Onésimo te fue inútil porque posiblemente te haya robado, haya huido a Roma, pero ahora dice, a mí me ha sido útil y quisiera retenerlo conmigo, dice Pablo, pero yo quiero hacer las cosas como deben de ser. Es tu esclavo, te corresponde a ti, te lo voy a regresar, pero yo he cambiado y transformado. Recíbelo como si me recibieras a mí mismo, le dice Pablo a Filemón, le está diciendo, como si me recibieras a mí mismo. Entonces, pero le está haciendo él amaba a Onésimo, dice, le decía a mi hijo Onésimo. Era tal la relación y tal, fíjese, la enseñanza de Pablo a Onésimo, al grado de que Onésimo ya iba cambiado y transformado. Entonces tenemos que ser nosotros comprometiendo a discipular, dice, a otros creyentes. Tenemos que afirmar. Filemón era un creyente y le dice, ahora te lo envío, ahora te fue inútil en otro tiempo, ahora te es útil. Ahora sí hace honor a su nombre. El nombre de Onésimo significa útil. Ahora te va a ser útil a ti. Entonces Pablo apela al amor y fíjese cómo le dice, yo ya estoy anciano. Y además estoy prisionero, ¿verdad? O sea, está como apelando al corazón de Filemón, ¿verdad? Además estoy prisionero. Y tú podías haber venido a servirme, pero no viniste a servirme, sino que Onésimo me sirvió en tu lugar, en mis prisiones. Y entonces así está Pablo hablándole a Filemón. Y te ruego por mi hijo Onésimo, ¿verdad? Él le dice, hijo. Y fíjese que si nosotros nos damos cuenta, aquí se está entablando, dice, ahora te llega como un siervo útil. Está, hermanos, llegando como, está apelando a que lo haga libre, porque ahora va a ser un hermano tuyo. ¿Y cómo yo voy a tener de esclavo a un hermano mío? Es como si yo le dijera a cualquiera de ustedes, venga a servirme, ¿verdad? Somos hermanos, somos iguales delante de Dios ahora. Entonces está discipulando a Filemón, enseñándole cómo haga con Onésimo, que tenga compasión de él. Y entonces muchos de los que eran esclavos en este entonces, si por cualquier cosa menor a haber huido de sus amos, eran ejecutados o eran crucificados. Pero Pablo le está pidiendo que lo reciba como a sí mismo. Y entonces está acudiendo al corazón de Filemón. Y entonces, hermanos, le está diciendo que lo reciba. Y fíjese, nos damos cuenta que la esclavitud cuando fue abolida, mucha gente murió en esa abolición de la esclavitud. Pero el amor al cual está acudiendo Pablo a Filemón, el amor hizo a mucha gente libre en este entonces. No solamente libres de la esclavitud, sino libres en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos el ejemplo que nos está dando Pablo, le está dando un ejemplo a Filemón de cómo debe de conducirse, cómo debería de tratar a esos esclavos. Está enseñándolo, lo está discipulando, pero en amor. Y así debe de ser el actuar nuestro hacia los demás. Si vamos a enseñarle a alguien que está comenzando en los caminos del Señor y vamos a discipularlo, tiene que ser en amor, en compasión, en piedad y en ser ejemplo nosotros mismos para esas personas. Ser ejemplos ¿en qué? En conducta, en palabra, en amor, en fe, en fidelidad. Es como debemos de conducirnos nosotros, hermanos. Y eso es lo que está diciendo. Nosotros enseñemos a través de la palabra de Dios, defendamos la palabra de Dios, ejercitémonos en la palabra de Dios, exhortemos con la palabra de Dios, enseñemos con la palabra de Dios, pero enseñemos con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, hermanos. Seamos ejemplo para los demás creyentes. Dios les bendiga, hermanos.